Hola, bienvenidos a este espacio de anatomía. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de anatomía topográfica. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada, es un gusto saludarlos. Me puedes seguir a través de la cuenta de Twitter @anatomiatips y por TikTok como @doctor.miguelangelEstrada. ¿Cuáles son los objetivos de esta plática? Bueno, vamos a definir el concepto de anatomía, vamos a mencionar los principios de la terminología anatómica internacional. Vamos a distinguir entre los diferentes métodos de estudio de la anatomía, separándola en anatomía regional o segmentaria, sistémica, de superficie, clínica, radiográfica, endoscópica y de proyección. Vamos a definir lo que es un sujeto anatómico y la posición anatómica, y vamos a distinguir los planos anatómicos que dividen al sujeto anatómico. Entonces, nuestro primer objetivo es conocer la definición o el concepto de anatomía, y debemos de recordar que la palabra anatomía proviene del griego anatomein, que significa cortar o separar. Si nosotros lo separamos y lo desglosamos, ana significa hacia arriba, tomein significa corte o cortar, y a es una cualidad. Si nosotros observamos esta imagen, al haber hecho un corte, nosotros podemos distinguir unas estructuras que no podríamos ver a simple vista al no haber realizado este corte. Si ustedes observan, al hacer este corte que está en sentido sagital, puede observar las características de lo que es el hueso del cráneo, con su tabla externa, el diploe y la tabla interna. Puede observar las meninges que recubren al cerebro. Puede observar también los hemisferios cerebrales, las áreas del diencéfalo, el tallo cerebral, la médula espinal, etc. Entonces, también tengo otro concepto que es disección. Disección significa también cortar o separar. De hecho, muchos autores toman como un sinónimo anatomía y disección. Pero entonces la palabra anatomía como definición es la ciencia que se encarga del estudio macroscópico de la forma y la estructura de los seres vivos y de cada uno de los órganos que lo componen a través de corte, y es la base de la práctica médica. Pero para esto nosotros necesitamos conocer de dónde vienen los términos anatómicos, y para ello se ha creado lo que es la terminología anatómica internacional, que bueno, dentro de lo que vamos a observar y estudiar, van a venir del latín y del griego, y debemos de saber distinguir la terminología no oficial y esta misma no emplearla. Para eso vámonos un poquito a la historia. Hay que recordar que los primeros anatomistas que se encargaron de irle dando nombre a las estructuras fueron Galeno, que esto viene desde antes de Cristo, fue Andreas Vesalio, que hizo un gran compendio, todo un libro llamado De Anatomis Corporis Fabrica, en donde ya estableció bases de la anatomía actual. Sin embargo, sigue teniendo varios errores. Incluso el gran escultor y pintor Leonardo da Vinci era un anatomista que tenía más de 70 publicaciones y tenía dibujos con una precisión anatómica muy importante, y otros autores como Henle, etc. Sin embargo, aproximadamente a finales del siglo XIX se tenían más de 50.000 términos anatómicos. Los nombres se daban en base a la persona que lo descubrió, o al lugar, o a la escuela, o al sitio. De tal manera que en muchos lados una misma estructura anatómica tenía diferentes nombres. Por lo tanto, en 1895, en Basilea, Suiza, se reunieron los anatomistas de muchas partes del mundo para crear la nómina de Basilea, en el cual de los 50.000 términos lo redujeron aproximadamente a 5.300 términos. Sin embargo, todavía se seguían manteniendo los epónimos. ¿Qué son los epónimos? Pues decíamos cuando se le da el nombre de una persona o de un lugar que descubrió esa estructura anatómica. Ya 10 años después comenzaron las reuniones, y en 1935 en Alemania comenzaron a decir que se tenían que evitar los epónimos. Esto generó una controversia con otros países como Francia, que ellos preferían mantener todavía la vieja nomenclatura, y conforme fueron pasando los años se fueron creando las asociaciones de anatomía y se fueron separando las de la nomenclatura anatómica con las de la terminología anatómica. Es por eso que en 1989 se crea la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía. Sin embargo, decíamos, su primer congreso fue el que se celebró en 1903 en Ginebra. Y ya para 1998, el Comité Federativo de la Terminología Anatómica, llamado FICAT, fueron los que publican la primera edición ya de la Terminología Anatómica Internacional, que es la que actualmente nos rige.
¿Cuáles son los acuerdos que se llegó en esta terminología anatómica internacional? Pues como habíamos mencionado, no utilizar epónimos. Por ejemplo, antes se conocía al conducto pancreático principal como el conducto de Wirsum, en relación a Johann Georg Wirsum, que fue quien lo descubrió. O también lo que es la papila duodenal, antes se le conocía como la ampolla de Vater, en honor a Abraham Vater, quien fue el que describe esta ampolla a nivel de la segunda porción del duodeno. Entonces ya tenemos que ir quitando esos epónimos. Por ejemplo, polígono de Willis ya no es polígono de Willis, ahora es circuito arterial del cerebro. Y en su lugar vamos a estar utilizando ya términos derivados del latín y de su traducción directamente de lo que es el idioma del latín al idioma local. Por ejemplo, en nuestro caso, al idioma español. Y vamos a evitar algunos términos que procedían del griego. Por ejemplo, omóplato ahora se conoce como escápula. Peroné ahora se conoce como fíbula. Ulna es en lugar de cúbito, etcétera. Y estos términos que nosotros tenemos que describir, valga la redundancia, tienen que ser descriptivos, tienen que ser adecuados y se tienen que expresar con claridad, ¿sí? Como el ejemplo que decíamos, ahora debemos de llamarle conducto pancreático. ¿Por qué? Porque nos indica que es un conducto que está en el páncreas y que es el principal, en lugar de llamarle conducto de Wirsum, que simplemente nos decía la persona de la que descubrió esta estructura anatómica. Entonces, tenemos que seguir utilizando palabras procedentes del latín y el griego. Por ejemplo, el término gaster sabemos que se refiere a estómago, como cuando nosotros hacemos una gastroenteroanastomosis, sabemos que es una unión entre el estómago y entre lo que es el intestino. Podemos hablar de la unión gastroesofágica, por ejemplo, en el sitio donde está uniendo el estómago con el esófago, y así respectivamente. El término digástrico viene de di, que quiere decir dos, y gaster, que dijimos estómago o vientre. Por lo tanto, cuando un músculo es digástrico, se dice que tiene dos vientres. Bíceps quiere decir dos cabezas. Piriforme quiere decir en forma de pera, y así muchos términos que van a proceder principalmente del latín. Entonces, conociendo bien las raíces, es más fácil que nosotros podamos aprender la anatomía. Y también los términos van de acuerdo a la posición. Por ejemplo, temporal se refiere a lo que es el hueso temporal, y ahí mismo está lo que es el músculo temporal, las arterias temporales, etcétera. Esternocleidomastoideo nos indica que está unido al esternón, a la clavícula y al proceso mastoides del hueso temporal. Braquial se refiere al brazo. Radial, que está en el antebrazo del lado del radio. Ulnar, que está del lado de la ulna. Femoral, que está a nivel de lo que es el muslo. Tibial se encuentra en la pierna del lado de la tibia. Dorsal se encuentra en la parte posterior, ventral anterior. Superficial, evidentemente más cerca de la superficie. Profundo, más lejos de la superficie. Lateral, que se aleja de la línea media. Medial, que se acerca a la línea media. Y entonces tenemos otro objetivo, que es ahora distinguir los diferentes métodos de estudio de la anatomía. ¿Qué métodos tenemos? Bueno, ya habíamos dicho que la anatomía va a estudiar la estructura de los órganos. Por lo tanto, es el contexto, o sea, la estructura en que ocurren los fenómenos o funciones vitales de los órganos. Y para esto nosotros la anatomía la vamos a dividir en otras subramas, como la anatomía regional, anatomía sistémica, anatomía clínica. La anatomía regional, o también llamada segmentaria, es la anatomía topográfica. Como su nombre lo dice, es aquella que va a considerar la organización del cuerpo humano en función de partes o segmentos principales. Por ejemplo, aquí tengo lo que va a ser la parte o segmento de la cabeza, el cuello, el tórax, abdomen, extremidades superiores, extremidades inferiores, periné y en la región posterior el dorso. A su vez, estas regiones se van a subdividir en áreas. Por ejemplo, tengo el área facial, tengo el área ocular, ¿sí? Tengo el área de la boca, el área auditiva, el área nasal, etc. Aquí tengo el área glútea, tengo el área posterior de lo que es el muslo, el área poplitea, el área de la pierna, etc.
También tengo lo que se conoce como anatomía sistémica. La anatomía sistémica contempla a todo lo que es el organismo, todo el cuerpo, pero organizado en sistemas orgánicos. Y para esto se divide en varios sistemas. Por ejemplo, el sistema que está conformado por los órganos de la piel y sus anexos es el sistema tegumentario. El que está compuesto por huesos y cartílagos es el sistema esquelético, el de las articulaciones, sistema articular, el sistema muscular, que está compuesto principalmente por músculos, el sistema nervioso, que está formado por el tejido nervioso y el tejido de la neuroglía, el sistema circulatorio del corazón, de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos, el respiratorio, que va a estar compuesto por lo que es la nariz, por lo que es la faringe, laringe, la tráquea, bronquios y pulmones, el digestivo, que va a estar conformado por la boca, por la faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y glándulas anexas al intestino y al tubo digestivo, como puede ser el hígado y el páncreas, sistema urinario por los riñones, uréteres, vejiga y uretra, y el sistema genital, tanto masculino como femenino. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos la anatomía regional y sistémica desde un punto de vista funcional, a esto lo conocemos como anatomía clínica. En este caso, estoy viendo a un médico que está auscultando a un paciente y está colocando el estetoscopio a nivel de lo que es el área del dorso. Por lo tanto, va a escuchar cómo funcionan los pulmones a través de lo que es la entrada y salida de lo que es el aire. Y si hubiera algún fenómeno agregado, pues entonces se podrían escuchar algunas patologías. Sin embargo, este médico debe de conocer la anatomía. Sabe que si coloca la campana del estetoscopio por encima de lo que es la vértebra torácica 4, va a escuchar la parte superior de los pulmones. Si lo escucha por debajo de la vértebra T4, entonces escucharía los lóbulos inferiores. Si lo pone en la parte anterior, puede auscultar lo que son los focos cardíacos, que corresponden a las válvulas cardíacas, que más adelante veremos cómo se proyectan los sonidos a través de la anatomía de proyección. Tenemos otro conocido como anatomía de superficie. ¿Qué quiere decir? Que es la información acerca de estructuras que pueden observarse o palparse debajo de la piel. Tú puedes tener un paciente sentado y puedes palpar el área de las clavículas. Y evidentemente lo que estás viendo es la piel. Sin embargo, se alcanza a ver la forma de la clavícula y si tú lo palpas, sientes perfectamente esa estructura anatómica y puedes distinguir incluso si hay alguna lesión. Tú puedes distinguir otras salientes óseas, por ejemplo, los maleolos, por ejemplo, lo que es la patela, las áreas de los trocánteres, los procesos espinosos de la columna vertebral. Por lo tanto, tenemos entonces información de órganos profundos a través de la palpación. Podemos nosotros palpar un crecimiento de un órgano abdominal, como puede ser el hígado, como puede ser el vaso, puede haber una tumoración, etcétera. Y es importante conocer la anatomía para saber qué estructuras estoy palpando, ¿sí? Sin embargo, la anatomía de superficie también se apoya en la anatomía clínica a través de la observación que nosotros conocemos en propedéutica como inspección. La palpación, que ya dijimos, nos da información acerca de las estructuras que se pueden tocar, la auscultación, que son lo que podemos escuchar, y la percusión, que es a través de creación de sonidos al hacer pequeños golpes de percusión sobre las áreas anatómicas. Estas nos pueden dar información si el órgano que estamos nosotros percutiendo es sólido, es líquido o tiene aire. Sin embargo, también nos tenemos que apoyar de métodos de estudio diagnósticos como son las radiografías, y tenemos ahora la anatomía radiográfica. Al tener nosotros un estudio radiográfico podemos determinar estructuras anatómicas. Por ejemplo, en este caso tengo una radiografía llamada tele de tórax que me brinda lo que es información de los campos pulmonares, de lo que es la silueta cardíaca. Puedo observar también los arcos costales, puedo observar las clavículas, puedo observar las escápulas, puedo observar los diafragmas, puedo observar también la burbuja gástrica, incluso más específico en el corazón, determinar lo que es la aurícula derecha, el ventrículo del lado izquierdo, puedo observar aquí lo que es el arco de la pulmonar, el botón aórtico, la cava superior, la cava inferior, etcétera. Y en esta otra imagen, pues a nivel de abdomen, puedo observar también las áreas óseas y las áreas de gas. Las áreas óseas se van a ver de color blanquecino y se observa perfectamente cómo son huesos sólidos. Se observa la columna vertebral, algunos arcos
costales, se observan los huesos coxales, incluso aquí se ve parte de lo que es el hueso femoral, etcétera. Tengo otros estudios radiológicos, como puede ser la tomografía, que me va a brindar información de estructuras internas a través de cortes radiográficos en sentido axial o en sentido sagital o coronal. Por ejemplo, en este caso tengo una tomografía axial de lo que es el cráneo, que me va a brindar información de órganos que se encuentran por dentro sin necesidad de que yo tenga que hacer una disección en mi paciente. Aquí puedo observar globos oculares, puedo observar el área del cerebelo, se alcanza a observar también aquí ya lo que es el mesencéfalo, se ven estructuras de los hemisferios cerebrales y puedo ver ya en el interior lo que son los ventrículos, puedo ver también lo que son los núcleos de la base, etcétera. La resonancia magnética es otro tipo de estudio también a través de una radiación magnética en la cual los líquidos corporales al vibrar pueden generar lo que son formas y de igual manera si ustedes se dan cuenta este corte que se ve aquí en una resonancia magnética es parecido al corte que nosotros vimos en la primera diapositiva cuando hablamos de lo que era anatomía y se puede observar también aquí lo que es la bóveda craneal, se pueden observar parte de las meninges, los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el tallo cerebral, la médula espinal, cerebelo, etc. En este corte, a nivel de lo que es la columna vertebral, en la región lumbar y sacra, se pueden observar incluso desplazamientos de disco y puedo tener un diagnóstico de una hernia discal. Sin embargo, también tengo lo que es la aplicación de la anatomía en lo que son los seres vivos, al igual que lo vimos en las radiografías, tomografías, resonancias. Yo puedo meter aparatos y para ver las estructuras anatómicas dentro de las cavidades. Y esto se conoce entonces como anatomía endoscópica. Endos quiere decir por dentro, scopein quiere decir observar, ¿sí? Evidentemente la persona que va a hacer este estudio, el endoscopista, debe de tener conocimientos anatómicos para poder identificar las estructuras y poder realizar algún diagnóstico o algún tratamiento. Por ejemplo, en este caso, donde se está haciendo una endoscopía, se pueden observar estructuras internas dentro de lo que son las cavidades, como puede ser la vía aérea o puede ser a nivel del esófago. Podemos encontrar algunas lesiones, tumoraciones, etcétera. En este otro caso, tengo un cirujano endoscopista en el cual a través de puertos y a través de un telescopio con una cámara y se insufla lo que es dióxido de carbono para crear un espacio, se pueden observar entonces las estructuras de la cavidad abdominal. Evidentemente, esta persona debe de tener conocimientos anatómicos para poder distinguir las estructuras y poder brindar, como decíamos, un tratamiento adecuado o un diagnóstico. Finalmente tenemos algo conocido como anatomía de proyección, que nos indica el sitio en donde se proyectan algunos de los sonidos. Por ejemplo, a nivel de lo que es el corazón, tengo los focos de auscultación. En el segundo espacio intercostal del lado derecho, en la línea paraesternal, voy a tener lo que se conoce como el foco aórtico, pero no coincide con lo que va a ser la válvula aórtica. La válvula aórtica es aquella válvula que se encuentra en el origen de lo que es la arteria aorta y se va a encontrar en una situación más baja detrás de lo que es el esternón. Sin embargo, si yo colocara el estetoscopio en este sitio, no voy a auscultar adecuadamente ese sonido, por lo tanto, se proyecta hacia el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha y ahí es donde voy a colocar mi estetoscopio. El cuarto objetivo es la definición de sujeto anatómico y posición anatómica. El sujeto anatómico es el sujeto que nos va a servir para lo que es el estudio de la anatomía y tiene que ser un sujeto asexuado, o sea, ni hombre ni mujer, que tenga una estatura de 170 centímetros y un peso de 70 kilogramos. La posición anatómica nos sirve para estudiar las relaciones en base a la anatomía. Nosotros vamos a tener que en la posición anatómica el sujeto debe estar posicionado de pie, debe tener la mirada de frente, tiene que tener los brazos adosados hacia los lados del cuerpo con las palmas dirigidas hacia adelante en posición de supinación y las extremidades inferiores también van a estar en forma paralela con los pies separados y los dedos también dirigidos hacia el frente. De esta manera vamos a nosotros a dividir al sujeto anatómico con líneas imaginarias conocidas como planos anatómicos. Las descripciones anatómicas se basan en 4 planos imaginarios conocidos como medio, sagital, frontal y transverso, que van a cruzar el organismo en la posición anatómica. Tengo primero lo que se conoce como plano medio.
El plano medio es una línea imaginaria que va a cruzar en sentido de la cabeza hacia los pies, o sea, céfalo-caudal, exactamente por lo que es la mitad del sujeto anatómico, dividiéndolo simétricamente en una derecha y en una izquierda. Entonces, el plano medio es aquel que pasa por la línea media y me divide al sujeto anatómico en derecha e izquierda. Los planos que pasan en sentido paralelo al plano medio se van a conocer como planos sagitales y van a existir en forma infinita. Por ejemplo, si yo tengo un círculo y este círculo lo divido en dos, lo estoy dividiendo por el plano medio exactamente en una derecha y en una izquierda. Pero si yo trazo más planos que corran en sentido paralelo a este plano sagital, o este plano medio, se van a conocer como planos sagitales. Antes se conocían como plano parasagital, actualmente simplemente plano sagital. Y también me está dividiendo en una derecha y una izquierda, pero ahora ya no es simétrico, ¿sí? El plano coronal es una línea imaginaria que también va a dividir al sujeto anatómico exactamente en dos porciones, una porción anterior o también llamada ventral y una porción posterior o dorsal. A este plano coronal también se le conoce como plano frontal y va a haber también varios planos coronales que pueden pasar paralelos a este mismo plano y van a ir dividiendo en anterior y posterior. Y el plano transversal o axial es un plano que va a atravesar en sentido horizontal a nivel de la cicatriz umbilical y me va a dividir al sujeto anatómico en una porción superior y una porción inferior. De tal manera que estos planos transversos también los podemos encontrar en otros niveles en sentido paralelo y me van a seguir dividiendo al sujeto anatómico en una porción superior e inferior, pero evidentemente ya va a ser desigual. Esto nos va a ayudar para términos de comparación. Por ejemplo, si nosotros tenemos en base a este plano, que es el plano transverso, de estas estructuras, por ejemplo, yo puedo decir que lo que se encuentra por arriba del plano transverso es cefálico, craneal, porque está hacia el cráneo, y lo que está por debajo es podálico, que se dirige a los pies, o caudal, porque se dirige hacia la cola en el caso de los animales. Y yo puedo hacer un término de comparación. Puedo decir que, por ejemplo, la cabeza es craneal con respecto a las manos. Puedo decir que la región pectoral es craneal con respecto a la zona abdominal. Puedo decir que las rodillas son caudales o podálicas en relación con los muslos. Y entonces de esta manera yo puedo ir haciendo relaciones de posición. Por ejemplo, los ojos están en sentido más cefálico o craneal que la boca. Entonces de esa manera yo puedo hacer las divisiones. Si por ejemplo me voy a uno de los planos anteriores, como es el plano coronal, también puedo nosotros dar definiciones de posicionamiento. Por ejemplo, yo puedo decir que la región pectoral es ventral con respecto a la porción escapular, porque sé que los pectorales son ventrales o anteriores y las escápulas son posteriores. Puedo decir que los ojos son ventrales en relación con los pabellones auriculares, o que las patelas de la rodilla son ventrales en relación con la fosa poplitea que está por detrás de la rodilla. Los dedos del pie son frontales respecto a lo que es el talón. Y así vamos a ir describiendo sitios de posición. Incluso hay otros cortes, por ejemplo, en el caso de la mano, voy a tener un plano anatómico dividiendo a la mano y se le conoce como el plano medio de la mano. De tal manera que me está dividiendo a la mano también, digamos aquí sería lo que es el dedo pulgar, tengo los otros 4 dedos, y entonces estaría pasando por en medio de lo que sería el dedo medio. Y entonces de esta manera también me está dividiendo en una derecha y una izquierda esta región de la mano. Sin embargo, esto nos va a ayudar para posiciones de lateralidad. Lo que queda más lejos de la línea media se conoce como lateral y lo que queda más cerca de una línea media se conoce como medial. Eso quiere decir, por ejemplo, que la clavícula es medial con respecto, digamos, a el radio que está en el antebrazo. El hueso temporal es lateral con respecto al hueso frontal que es más medial, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar para situaciones de posición. Y también, bueno, los planos nos pueden ayudar para hacer secciones o cortes. Por ejemplo, si yo hago un corte que va en contra de lo que sería el sentido longitudinal de la mano, este se va a conocer como un corte o sección transversal. Pero si sigo yo el eje de una extremidad, se le va a conocer como sección o corte longitudinal. Sin embargo, si hago un corte que no sigue ni el transverso ni el sagital o longitudinal, entonces puede ser en sentido oblicuo, ¿sí?
Y bueno, de esta manera terminamos el primer tema. Espero que les haya gustado mucho. Si les gusta este tema, no olviden suscribirse al canal de Anatomic aquí en YouTube. Denle dedito arriba y nos vemos muy pronto con el siguiente video. Hasta la próxima.